Saludos a todos. En este video vamos a hablar de la posibilidad de la batalla más impresionante de todo Saint Seiya, y es de la posible batalla entre Shaka de Virgo y Odiseos de Ofiquo. Por fin, después de muchos años, Masami Kurumada nos muestra a Ofiquo, y recordemos cómo empieza esto. Renace o resurge el templo de Ofiquo y Zuclot va hacia él. Él se encuentra en el cementerio, por lo que podemos ver que Zuclot se dirige hacia él. Posteriormente a esto, Ofiquo va pasando por las 12 casas. Pasa por la casa de Aries, se encuentra por la casa de Aries con lo que es Shion. Luego va a la casa de Tauro y se encuentra con Ox. Y nos quedamos en la casa de Géminis y se encuentra con Caín y Abel. Y aquí viene lo interesante. Recordemos que en mayo salen los nuevos capítulos de Next Dimension, y vamos a detenernos un poco en la casa de Géminis, que es donde se quedó el manga. Podemos ver nuevamente que Masami Kurumada deja en ridículo al caballero de Géminis, ya que Odiseos trata como niño chiquito a Caín. Podemos ver que lo trata como un enfermo, como alguien que merece lástima. Y aquí viene una de las tonterías que han estado inventando los fans de Saga, que según ya canónicamente aquí Masami Kurumada dijo que Saga y los caballeros de Géminis son los más poderosos. Ya saben las locuras que dicen, ¿no? Pero si fuera por eso, desde hace 30 años o más, Masami Kurumada ya nos indicó que Shaka es el más poderoso porque es el que tiene el poder más cercano a los dioses. Y bueno, ya saben, los fans de Saga, con tal de sobrevalorar a su personaje, algunos muy tontamente estaban diciendo que según Caín ya había derrotado a Ofiquos. Imagínense, después de tantos años que Kurumada nos trajo a Ofiquo, lo iba a matar tan fácilmente en un capítulo o en unos capítulos. Y como saben, Masami Kurumada llama a sus personajes los más poderosos. Ha llamado varias veces a varios caballeros dorados como el más poderoso, por lo que dicen los fans de Saga son puras tonterías, ya que solo a un personaje lo ha llamado como el hombre más cercano a los dioses, en este caso a Shaka de Virgo. Claro está, por su poder. Y aquí viene algo todavía más interesante y que va a hacer que los fans de Saga regresen a su cueva por algunos días, y es que vemos información sobre los nuevos capítulos de Next Dimension, y es muy interesante lo que podemos ver en las imágenes. Y bueno, veamos esta primera imagen que nos presenta Masami Kurumada del avance de Next Dimension, y podemos ver nuevamente a Caín contra Ofiquo. Vemos claramente que Ofiquo lógicamente no iba a ser muerto por Caín, sino no hubiese tenido sentido que Masami Kurumada nos hiciera esperar tanto tiempo para ver a Ofiquo. Y vemos como Ofiquo sigue avanzando, y también vemos que se encuentra en la casa de Cáncer, y también vamos a ver que pasa por la casa de Leo, y viene lo más interesante y lo que queremos todos ver ya, es que se acerca hacia el hombre más cercano a los dioses, hacia Shihima de Virgo. También en estos avances podemos ver algo muy interesante, y es que vemos como Ikki aparentemente llega y va a luchar ya sea contra Shihima o contra Ofiquo. También podemos ver cómo Ofiquo llega a la casa de Virgo, y aquí es donde los fans de Saga se van a esconder por varios meses en su cueva
ya que seguramente, sin fallar, vamos a ver la gran diferencia de poder entre los hombres más cercanos a los dioses con respecto a los caballeros de Géminis. En este sentido, tenemos que ser muy cuidadosos, ya que, como saben, los fans de Saga son los que principalmente hacen las traducciones. Seguramente van a tratar de manipular las traducciones a conveniencia, ya que seguramente aquí vamos a ver información muy importante que nuevamente nos va a aclarar que los caballeros de Virgo son muy superiores a los caballeros de Géminis, así que hay que estar muy cuidadosos de eso, sobre todo las imágenes, y lo que haga Shihima es lo que nos va a dar la pauta del gran poder de Shihima con respecto a Cain. Y ahora vemos dos imágenes que me parecen de las más interesantes de este avance de Next Dimension, y en la primera podemos ver a Ofiuco en las 4 puertas de Buda, como si tuviese dificultad para pasar la casa de Virgo. Y la siguiente imagen es una imagen que me llama mucho la atención, y es a Shihima y el cetro de Ofiuco. Con esto es muy probable, claro, es una deducción, no es que vaya a pasar, pero aquí podemos predecir que Ofiuco por fin tendrá dificultades de verdad a enfrentarse con un caballero que tiene un poder superior a los demás, y es probable que aquí, para pasar la casa de Virgo, tenga que usar su báculo, ya que su poder no sería suficiente o necesitaría un poder mayor para poder pasar la casa de Virgo. Y aquí en esta parte es donde te explico el título del video. ¿Por qué se puede dar la batalla más impresionante de todos los tiempos de Saint Seiya? Porque Shun, el heredero de Virgo, se acerca al templo de Ofiuco, y Ofiuco se acerca a su templo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Ofiuco se tenga que ver las caras con el sucesor de Virgo? Recordemos que Shaka regresó al Nirvana, y ya sabemos que es posible que él regrese para proteger a su sucesor, en este caso Shun. Entonces, ¿qué pasa si Ofiuco intenta atacar a su sucesor? Se va a generar la batalla más impresionante que hayamos visto en todo Saint Seiya. Lo siguiente es una suposición. Por ejemplo, en dado caso que Ofiuco llegue con Shun y se genere una batalla, y Ofiuco ponga en peligro la vida de Shun, el sucesor de Virgo, es muy probable que Shaka, que está en el Nirvana, regrese para proteger a Shun, y aquí vamos a tener la pelea más espectacular que hayamos visto. Y lo interesante será ver las capacidades de Ofiuco, ya que todavía no queda muy claro cuáles son todos sus poderes. Uno de sus poderes queda claro que es el de curar, y otro aparentemente es el de generar ilusiones. Entonces podemos ver a dos caballeros muy completos luchando si es que se presenta esta gran batalla de Ofiuco contra Shaka. Imaginen que se llegue a presentar esta batalla, los fans de Saga de Géminis van a llorar como niños recién nacidos. No van a soportar ver esta batalla tan épica, y van a tener que inventar más y más mitos para así más o menos sobrevalorar a su personaje Saga de Géminis. Pero aquí también vienen cosas muy interesantes. ¿Cuál es el verdadero propósito de Ofiuco? ¿Para qué revivió? Siguiente también es una teoría.
no quiere decir que sea completamente cierto. Yo pienso que Ofiuco lógicamente tiene poder destructivo, pero también tiene poder curativo y el poder de hacer ilusiones, como lo hemos visto. Entonces, por eso creo que es un caballero muy parecido a Shaka de Virgo. Y creo que Ofiuco, con ese gran poder que tiene, puede volverse bueno o malo dependiendo lo que él decida. Pero creo que al final de cuentas está poniendo a prueba a los caballeros y su misión es salvar o sanar a los caballeros. Y en este caso recordemos que Seiya se encuentra en silla de ruedas, por lo que seguramente yo lo que estoy viendo es que está poniendo a prueba la fidelidad de los caballeros con Athena, y él se va a encargar de sanar a Seiya, y lo que viene es muy interesante. Así es, lo que viene es muy interesante, y creo que los fans de Saga se van a tener que tragar todas las mentiras que han dicho. Recordemos que incluso la misma Pandora no sabe cuál va a ser el reaccionar de Ofiuco, y todavía tenemos que ver qué va a pasar cuando Ofiuco se encuentre con Hellstal. Y también tenemos que ver qué va a pasar con la flecha de la diosa que le dio a Hellstal. Y también tenemos que ver qué pasa con lo que dijo Hellstal sobre que se convertiría en el caballero más poderoso. Y todavía hay una incógnita increíble, y es ¿quién es el patriarca? Recordemos que el patriarca de Next Dimension también asegura que Shihima, entre los 12 caballeros dorados, es el que tiene el poder más cercano a los dioses. Como pueden ver en las imágenes, Masami Kurumada nombra a todos como los más poderosos prácticamente, principalmente a Géminis, a Sagitario y a Virgo, pero todos sabemos que el único que es el más cercano a los dioses por su poder son los caballeros de Virgo, por lo que definitivamente los fans de Saga se van a tener que tragar todas sus mentiras cuando el gran Shaka de Virgo siga apareciendo en Next Dimension y su personaje, en este caso Saga de Géminis, siga 3 metros bajo tierra. Y ahora, aquí hay una teoría muy interesante que quiero compartirles. La teoría es acerca del patriarca de Next Dimension. ¿Quién es? Todo parece indicar que es un espectro. Si ven, el cosmos del patriarca de Next Dimension es de color morado, por lo que el patriarca de Next Dimension podría ser un espectro. Entonces aquí es donde hacemos nuestras conclusiones. ¿Qué pasará? Lo que creo que va a pasar es que Ofiuco se va a poner al lado de Athena, solamente está poniendo a prueba a los caballeros dorados, y juntos van a pelear contra Hades. Una vez que Hades despierte por completo, se va a generar la batalla de hace más de 200 años, y Ofiuco va a sanar a Seiya, y eso va a ser el momento también probablemente más épico de Next Dimension, cuando veamos el resurgir del caballero de Pegaso. Otras cosas que podrían pasar, y claramente son suposiciones, es que Shaka va a regresar a pelear contra Ofiuco o contra alguien más. Entonces también pienso que tal vez aquí Ofiuco principalmente va a nivelar los poderes, ya que recordemos que los espectros en teoría pueden revivir hasta que no se ha bloqueado el poder de Hades. Y aquí también podríamos ver algo muy interesante. Y si echáramos a volar un poco más la imaginación, tal vez podríamos decir que Ofiuco se va a encargar de nivelar los poderes
curando a los caballeros dorados, y tal vez Shaka o Shihima puedan hacer el rosario para bloquear el poder de Hades. Sería increíble que en Next Dimension pudiésemos ver que Shaka, Shun o Hima crearan el rosario con el cual se puede bloquear el dios del inframundo. ¿Y qué va a pasar también con Touma? Esto es unita. Tal vez él sea un indicio de lo que veremos después de Next Dimension. Tal vez la tan esperada saga del cielo con Zeus como villano. Sea lo que sea, siempre Shaka va a ser el mejor. No necesita de ayuda para viajar al pasado. Shaka siempre va a ser superior a Saga de Géminis. Me gustaría saber también tus teorías, déjalo en los comentarios. Hasta luego.